quiero invitarlos a que escuchemos en los labios del pastor Juan Germán Ortiz el tema La Tentación, que está basado en el libro de Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Los griegos, para conquistar Troya, dejan un enorme caballo de madera con soldados griegos escondidos en su interior a la puerta de la ciudad. Los griegos aparentaron una retirada. Los troyanos metieron al caballo de madera a la ciudad como un trofeo a su triunfo. Se embriagaron hasta perder el sentido. Cuando esto sucedió, entonces los soldados escondidos dentro del caballo de madera abrieron las puertas, habiendo salido obviamente, abrieron las puertas de la ciudad al ejército griego que había regresado, acabando con los troyanos. Déjeme decirle que ceder a la tentación de un halago nos puede perder. Hay un asunto que es importante. Es importante para usted, es importante para usted, es importante para mí. Es importante para nosotros. Es el asunto de la tentación. Ahora, en relación de este asunto tan importante, déjenme acercarme a él haciéndole algunas preguntas al pasaje. En primer lugar, por ejemplo, preguntar, ¿qué es la tentación? Es un asunto que tiene que ver con nosotros. Independientemente de la edad que tenga, independientemente de su sexo, independientemente de su posición económica, tiene que ver con nosotros. Por eso es importante preguntarle al pasaje, ¿qué es la tentación? Y el pasaje nos da dos respuestas. La tentación es una experiencia común. Fíjense lo que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación. Es una experiencia común. Tan común es que Santiago, capítulo 1, verso 13, dice, cuando alguno es tentado. No dice si alguno, no dice así, si alguno es tentado, sino dice cuando alguno es tentado. Ahora, tenemos que entender cómo ataca, porque la tentación es un ataque. Un ataque, podríamos decir, sorpresivo. De repente va a aparecer frente a nosotros. Pero la tentación no solo sorprende, no solo es sorpresiva, sino que también es insistente. Fíjense cómo la Escritura lo expresa en la experiencia de José. José nos ilustra. Dice que hablando ella a José, hablando ella a José cada día la tentación volvía sobre José y no escuchándola él cierra ante la insistencia del ataque sus oídos, simplemente no escuchándola. ¿Qué notamos en José? José va a tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión de José ante lo sorpresivo del ataque de la tentación o lo insistente del ataque de la tentación? Bueno, José va a huir. José cree que es mejor que digan, aquí corrió
y no aquí quedó. ¿Qué encontramos? Que la tentación entonces es una experiencia común. Tan común es que tiene que ver con usted, con usted, con usted, conmigo, con todos nosotros. Pero déjeme decirle algo más, la tentación es una experiencia conocida. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, la tentación que vamos a enfrentar se reviste de humanidad, es humana. Ahora, la tentación va a buscar afectar nuestros sentidos. La tentación va a buscar afectar nuestros deseos. Nosotros tenemos sentidos. La tentación va a atacar vía sentidos o vía deseos. En otras palabras, la tentación nos va a incitar a hacer mal con la promesa de placer o la promesa de ganancia. Es decir, el diablo se va a presentar y va a decir, goza, 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 goza ahora. No te va a decir, paga después, pero sí hay que pagar después. Lo cierto es que va a proponerte una ganancia obviamente ilícita ante los ojos de Dios. El diablo va a incitar de esa manera. ¿Cómo trata de seducir Satanás? Bueno, cuestionando. Es muy claro cómo lo hace con Eva. Por ejemplo, se acerca con Eva y cuestiona la palabra de Dios cuando le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Lo hace en forma de pregunta, lo hace sembrando una cierta duda, pero también cuestiona la verdad de Dios. Dios ha dicho que el pecado ocasiona la destrucción. Y Satanás dice, no es cierto, te están engañando. Si tú pecas, no te va a pasar nada. El diablo fue el que inventó esa frase, no pasa nada, lo puedes hacer, no pasa nada. Sin embargo, Dios ha dicho, moriréis, y el diablo dice, no es cierto, no moriréis. Cuestiona la verdad de Dios, pero también la bondad de Dios. En otras palabras, el diablo dice, ese Dios que tú adoras y que tú sirves no te da lo mejor. Tú te pones a platicar con el diablo y entonces el diablo sigue diciendo, Dios no es bueno contigo. Y no es bueno porque si tú me haces caso a mí, dice Satanás, tú vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo cierto es que el diablo ataca, y ataca particularmente cuando estamos solos. Por eso el diablo se resiste, o hay resistencia de parte del diablo a que nos congreguemos. Alguien ha dicho y ha dicho bien que platicar con la tentación es cambiar de nombre. Cuando tú te pones a platicar con el diablo, con la tentación, simplemente vas a cambiar de nombre. ¿Cómo te vas a llamar ahora? Pues te vas a llamar víctima. Vas a venir a ser una víctima. Depresión, un sentimiento de culpa, con un sentimiento de infelicidad, con simplemente una incomodidad en tu vida. Hecho de haber hecho algo que no debiste de haber hecho. Ahora la segunda pregunta, ¿cuál es el poder de la tentación? Estamos enfrentando la tentación. Bueno, ¿qué tan poderosa es la tentación? Déjeme decirle dos cosas. El pasaje nos dice un poder limitado por la fidelidad de Dios. Es decir, la tentación tiene un poder limitado. Gracias a la fidelidad de Dios. ¿Qué dice el pasaje? Pero fiel es Dios. Es curioso, la vida de José nos muestra la fidelidad de Dios.
Por ejemplo, cuando uno estudia el capítulo 39 de Génesis, uno va a encontrar allí varias veces la expresión de que Dios estaba con José. Dios está con José, ¿dónde? En la tentación. Allí en la casa donde Potifar le había puesto como un mayordomo siendo esclavo. Ahí se dice que Dios estaba con él. Pero también cuando está en la cárcel y el que administraba la cárcel le encarga todos los asuntos relativos a la cárcel, Dios estaba con él. Y aún podríamos decir cuando está gobernando, Dios estaba con él. Y él va a atribuir a Dios el hecho de haber llegado a Egipto siendo vendido por sus hermanos, como una acción de Dios en relación de él. Alguien ha dicho que si no deseas negociar con el diablo, salte de su almacén. Pero también un poder limitado por la fuerza de Dios. En este pasaje hay fuerza de Dios. ¿Dónde está? Dice que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Es decir, hay un límite. Dios sigue con la mano puesta en el control. Yo no sé, hay un control y ese control Dios lo controla. ¿Cómo lo controla? Poniendo su mano sobre el control. Dios va a limitar el ataque, ese ataque que se cierne sobre tu familia. En muchas familias hoy hay violencia, en muchas familias hay odio, en muchas familias hay amargura, en muchas familias hay rencor, hay desprecio. Bueno, todas esas son huellas que deja el diablo. Pero sencillamente Dios va a poner límite al ataque que se cierna sobre tu familia o bien sobre tu enfermedad. Uno cuando está enfermo puede tener una autocompasión, es decir, sentirse víctima, sentirse tratado mal, sentirse que está siendo afectado, o simplemente uno va a buscar su destrucción, su autodestrucción. Hay gente que está destruyéndose a sí misma. O bien, muchas veces se va a dar una injusticia, hay una situación donde brilla la injusticia. A veces hay rencor, a veces hay resentimiento. Pero lo más peligroso de todo es cuando uno llega a tener éxito. ¿Qué sería lo más peligroso de todos los ataques? Bueno, cuando uno llega a tener éxito. Porque si uno no sabe manejar el éxito, uno va a pretender ser Dios. Se va a creer Dios, se va a creer poderoso, va a creer que sencillamente son sus manos las autoras de su éxito, en vez de atribuirlo a Dios y darle gracias a Dios. Dios tiene la mano puesta en el control que tiene que ver con su vida. Yo quiero decirles algo que es muy significativo. Jesús nos socorrerá. Ahora, ¿por qué Jesús nos socorrerá? Porque Jesús fue tentado. Dice la Escritura, siendo tentado. Ahora, Jesús siendo tentado es poderoso, dice la Escritura. Fíjese bien, es poderoso. Uno pregunta, ¿para qué? ¿Para qué Jesús es poderoso? Y uno encuentra como respuesta, para socorrer a los que son tentados. Es decir, cuando uno es tentado y uno busca el poder de Jesús, Jesús en su misericordia va a uno. La palabra socorro es una palabra muy significativa. Sin embargo, la Escritura, ¿qué dice? Que Jesús te puede socorrer cuando tú estás siendo tentado. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. ¿Pero por qué? Porque habiendo sido tentado. Entonces, en medio de una tentación, no estamos solos. Allí está el Señor, dispuesto a ayudarnos en un momento dado. Déjeme hacerle la tercera pregunta al pasaje.
¿Cómo podemos escapar de la tentación? Escapar de la tentación. ¿Cómo podemos escapar de la tentación? Y déjeme decirle dos cosas que veo en el pasaje. Escapamos usando un soporte que tenemos, es decir, todos tenemos un soporte, una resistencia. Fíjese lo que dice, no os dejarás ser tentados más de lo que podéis resistir. O sea, Dios sabe hasta dónde podemos resistir para que podáis soportar, resistir, soportar, resistir. Es posible resistir, es posible soportar. La mentira del diablo es, puedes pecar. Esa es la mentira que simplemente va relacionada con esta otra. Puedes pecar, hazlo, no va a pasar nada. Cierto es que es una mentira. ¿Por qué? Porque sencillamente eso nos va a destruir. Se dice que Wesley, él era un líder en su tiempo. Y él decía que requería hombres, él entrenaba predicadores, entrenaba personas que le sirvieran a Dios, y entonces él requería hombres con dos características, que amaran a Dios y aborrecieran el pecado. Y yo creo que hoy sigue siendo la misma demanda de Dios. Dios está esperando que hombres y mujeres amen a Dios con todo su corazón, pero también aborrezcan el pecado. Llama mucho la atención que José, ante el ataque de la tentación, usa dos letras, la N y la O. Simplemente no. Y si nosotros usamos esas dos letras, no, simplemente nosotros vamos a poder soportar. Por ejemplo, me llama la atención que Jesús también utiliza esas palabras, diciendo simplemente no, apártate de mí, no. Alguien ha dicho que el diablo es muy sentido. Santiago lo dice. Cuando dice resistir al diablo, y huirá de vosotros. Tú no le truenas los dedos al demonio. El demonio no tiene alternativa. Se tiene que marchar en un momento dado. Tenemos que reconocer que podemos resistir, que debemos resistir al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Ahora escapamos usando una salida que tenemos. Es muy interesante, pero al lado de la tentación Dios ha puesto una salida. Ahora nosotros sí debemos estar con el ojo puesto en la tentación, pero más bien con el ojo puesto en la salida. Fíjense lo que dice, sino quedará también juntamente con la tentación la salida. En el mismo paquete que viene la tentación, pero en el mismo paquete viene también la salida. Uno tiene que utilizar la salida. Cuando uno se pone a luchar con la tentación, escúchenme bien, cuando uno lucha con la tentación, uno va a ser vencido por la tentación. Tarde o temprano, la tentación te va a derrotar. ¿Por qué? Porque te va a desgastar tu resistencia. Entonces la mejor estrategia no es estar luchando con la tentación. Hay algunos hermanos que me dicen, no, pastores, estoy luchando con la tentación. Bueno, el ejemplo que nosotros tenemos de la palabra no es que debemos de luchar, sino que debemos de huir de la tentación. Huir, por ejemplo, de la fornicación. ¿Qué es la fornicación? La fornicación es tener relaciones sexuales impuras. Si usted está casado y las tiene, se llama adulterio, pero si usted es soltero y las tiene sin estar casado, simplemente eso se llama fornicación. Ahora, ¿cómo puede escapar de la fornicación? Luchando contra la fornicación, no es huyendo de la fornicación.
también se nos manda escapar de la idolatría, huir de la idolatría en un momento dado. Les he comentado que una vez escuché a un predicador decir que Abraham por eso sacrifica a Isaac, porque simplemente no quiere que Isaac se convierta en un idolillo. Y nosotros a veces, hermanos, ya, podríamos decir, ya no tenemos algo ante lo cual nos postramos. Pero a veces en nuestro corazón tenemos algo que está ocupando lugar de Dios. Y eso se llama idolatría. Puede ser nuestra persona, pueden ser las cosas, pueden ser los mismos hijos, puede ser el trabajo, puede ser algo placentero que a nosotros nos agrada. Pero también se nos manda huir del amor al dinero. A veces se piensa que el dinero es malo. El dinero no es malo. El dinero es una bendición, es un recurso. Es algo que puede servir para bien o para mal. El propósito es lo que determina si algo está agradando a Dios o no. Muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Que amamos el dinero en vez de amar a Dios, en vez de amar al que nos da el dinero. Nos clavamos con el dinero y pensamos que el dinero es la solución, cuando lo que tenemos que reconocer es que debemos huir del amor al dinero. Ahora, ¿eso es todo lo que debemos hacer? No. Dice algo más, y salió. No solo hay que huir, porque muchas veces huyes y quedas en el ámbito mismo de la tentación, sí, ciertamente en otro lugar. ¿Pero qué hace? Y salió. El pastor de una iglesia estacionó su automóvil en una zona que estaba prohibido hacerlo, en una gran ciudad, y entonces tenía mucha prisa y andaba muy a la carrera, y entonces colocó un mensaje para el policía que vigilaba el área. Colocó el siguiente mensaje en el parabrisas: he dado 10 vueltas a esta cuadra, tengo una cita muy importante que cumplir, perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas. Le dejó dicho al policía. Cuando regresó, entonces encontró una respuesta escrita en una nota junto con una boleta de infracción. Yo llevo 10 años dándole vueltas a esta cuadra. Si no le impongo una multa, pierdo mi trabajo. No nos dejes caer en tentación. Yo creo que esa debe ser la expresión que hoy cada uno debe decirle a Dios. Yo no sé, hermano, la verdad, no sé cuál será la tentación. ¿Cómo se viste la tentación que estás? ¿Qué forma tiene la tentación que estás dando? Lo que sí sé es que tú debes decirle a Dios: permite esa tentación. Ustedes se piensa que la tentación tiene que ver con gente joven. Déjeme decirle que también con gente de edad media, particularmente de edad media, es la edad peligrosa. También edad avanzada. La tentación no respeta edad, no respeta compromiso económico, compromiso social, compromiso de otra naturaleza. Lo que va a respetar es que tú huyas y salgas de la tentación. Toma la decisión de ser libre, toma la decisión de ser libre de cualquier tentación. Recuerda que tienes que ser valiente, que Dios está contigo y que puedes vencer toda tentación, toda maldad. Cuida tu alrededor, cuida lo que haces, lo que ves, para que puedas tener esa libertad. Queremos ayudarte, por eso queremos escucharte. Lo único que queremos que hagas es tomar el teléfono y marcarnos 55 66 18 76, 55 66 91 63. Queremos ayudarte a que le pongas nombre a esa tentación y que se vaya de tu vida. Pero qué mejor que puedas visitarnos este domingo. Todos los domingos te estamos esperando a las 9, 10 y cuarto, 1 y cuarto. Recuerda la dirección: Zarco número 50 en la Colonia Guerrero. Es muy fácil llegar en transporte o en automóvil. Te estamos esperando.
Sigue aquí con nosotros, vamos a un corte comercial. No le cambies, esto es Creyendo lo Imposible.